Antes de comenzar, si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora y activa la campana. Y si el contenido que ves aquí te aporta valor, dale like a este video. Eso nos ayuda a seguir trayéndote información como esta. Ahora sí, vamos con lo que te trajo hasta aquí. Eran las 2 de la mañana en Caracas. Nicolás Maduro dormía en el complejo militar más protegido de Venezuela y de repente todo cambió. 40 minutos fue todo lo que tardaron las fuerzas especiales de Estados Unidos en hacer lo que muchos creían imposible: sacar al hombre que gobernó Venezuela con puño de hierro durante más de una década. Pero lo que nadie esperaba no fue la captura, fue lo que Maduro pidió después. Quédate hasta el final, porque esto es más impactante de lo que imaginas. El 3 de enero de 2026, la DEA ejecutó una operación llamada Determinación Absoluta en Caracas, a las 2:01 de la madrugada. La orden la dio el presidente Donald Trump tras meses de preparación secreta. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados de su dormitorio mientras dormían, sin tiempo de reaccionar, sin posibilidad de escapar. Horas después, el mundo vio algo que nadie olvidará fácilmente: las imágenes del dictador venezolano esposado, con ropa deportiva de marca, guiado por agentes de la DEA. Trump publicó una fotografía de Maduro a bordo de un buque de guerra de la Marina estadounidense, con un chándal gris y sosteniendo una botella de agua. El hombre que durante años se paseó por cadenas nacionales en Venezuela proclamando que era intocable, aparecía ahora reducido a un detenido más, sin corbata, sin guardia de honor, sin protocolo. En cuestión de horas, el hombre que se proclamaba presidente legítimo de Venezuela estaba preso en Brooklyn, Nueva York, recluido en el Centro de Detención Metropolitano, a la espera de enfrentar cargos ante un tribunal federal de Manhattan. Pero espera, porque la historia que la mayoría de los medios no te cuenta empieza justo aquí. Cuando Maduro llega ante el juez federal de Nueva York, no llora, no pide clemencia, no se derrumba. Por el contrario, exige. Y lo que exige en ese tribunal va a dejarte sin palabras. Pero antes de contarte eso, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí, porque el contexto lo hace todo más increíble. Para entender qué pidió Maduro, primero tienes que saber por qué lo capturaron. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó formalmente en marzo de 2020 de liderar una conspiración de narcoterrorismo, específicamente de traficar cocaína hacia suelo estadounidense en alianza con grupos guerrilleros colombianos. No estamos hablando de un cargo menor ni de una acusación política superficial. Estamos hablando de que el fiscal general de Estados Unidos presentó ante un tribunal federal pruebas que señalan a Maduro como el jefe de una estructura criminal que usó al propio Estado venezolano, sus fuerzas armadas, su aparato de inteligencia y sus relaciones internacionales para mover toneladas de cocaína hacia Norteamérica. La recompensa por su captura llegó a los $50 millones y los cargos incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. La operación fue planeada durante meses con un nivel de sigilo extraordinario. Un memorando confidencial del Departamento de Justicia, fechado apenas 11 días antes del operativo, concluyó que Trump tenía base jurídica para ordenar el uso de fuerzas militares para detener a Maduro y trasladarlo a Estados Unidos. El documento fue claro en un punto clave: la operación debe estar diseñada para capturar a Maduro, no para matarlo. Ese detalle es importante. No fue una operación de eliminación, fue una operación de extracción. Estados Unidos quería a Maduro vivo, frente a un juez, respondiendo por sus actos ante la justicia. El operativo duró aproximadamente 40 minutos.
Maduro se encontraba en el complejo militar de Fuerte Tiuna, una de las instalaciones más resguardadas de Venezuela, rodeado de personal armado, guardaespaldas cubanos y sistemas de seguridad de alto nivel. Nada de eso fue suficiente. La Fuerza Delta, las fuerzas especiales del ejército estadounidense, irrumpieron con una precisión quirúrgica que dejó al mundo sin palabras. 32 guardaespaldas cubanos perdieron la vida en el operativo. La presencia de esos agentes cubanos en lo más alto del esquema de seguridad de Maduro confirmó algo que muchos sospechaban pero pocos podían probar: que el régimen venezolano dependía de Cuba no solo políticamente, sino también militarmente, para proteger a su líder. Y aquí llegamos al momento que da título a este video. ¿Qué pidió Maduro? Primero, pidió ser considerado prisionero de guerra. En su primera audiencia, Maduro proclamó ante el tribunal que sigue siendo el presidente de Venezuela y calificó su detención como un secuestro. Es decir, el hombre capturado por narcotráfico se presentó ante un juez federal de Estados Unidos como jefe de Estado en funciones. Una jugada legal tan audaz como desesperada, porque si un tribunal le reconociera ese estatus, cambiaría por completo la naturaleza del caso. Ya no sería un criminal siendo juzgado, sino un líder político detenido ilegalmente. Ese argumento, sin embargo, tiene un problema enorme. Estados Unidos nunca reconoció a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, especialmente tras las elecciones fraudulentas de 2024. Segundo, exigió inmunidad diplomática. Su abogado principal, Barry Pollack, argumentó ante el juez que Maduro es el jefe de un Estado soberano y tiene derecho a los privilegios e inmunidades que vienen con ese cargo. Sin embargo, Estados Unidos no lo reconoce como jefe de Estado legítimo, lo que debilita radicalmente ese reclamo. El mismo argumento lo intentó Manuel Noriega décadas atrás y no le funcionó. Los expertos señalan que esta batalla por la inmunidad podría escalar hasta la Corte Suprema, pero las probabilidades de que Maduro la gane son, en opinión de la mayoría de los analistas, extremadamente bajas. Tercero, pidió que se desestimara el caso completo. En su segunda audiencia, realizada el 26 de marzo de 2026, su abogado insistió en esa moción, argumentando irregularidades en el proceso. El juez la rechazó sin dudarlo. El caso sigue adelante. Cuarto, y quizás el más sorprendente de todos, Maduro reclamó que el gobierno de Estados Unidos le estaba impidiendo pagar su propia defensa. La defensa alegó que la Oficina de Control de Activos del gobierno estadounidense revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar los honorarios de sus abogados, algo que, según su equipo legal, vulnera la sexta enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho a una defensa legal adecuada. En otras palabras, el hombre acusado de narcoterrorismo quería que Venezuela, el país que gobernó durante más de una década y al que llevó a una de las peores crisis humanitarias de la historia reciente, pagara a sus abogados en el juicio estadounidense. Mientras tanto, Maduro y Cilia Flores aparecieron en esa segunda audiencia vistiendo uniformes color beige, sonrientes y delgados, como si el peso de los cargos que enfrentan no terminara de aterrizar en su realidad. Si este tipo de análisis te parece valioso, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí cubrimos los eventos que están cambiando el mundo con información verificada, sin ruido, sin amarillismo. Dale clic al botón rojo antes de que te vayas. El caso Maduro no tiene precedentes fáciles en la historia reciente, pero sí hay un nombre que aparece constantemente en el análisis de los expertos: Manuel Noriega, el dictador panameño.
Noriega fue condenado en 1992 y pasó casi 2 décadas preso en Estados Unidos antes de ser extraditado a Francia y luego a Panamá, donde murió en 2017 bajo custodia. La diferencia clave es que Noriega se entregó y fue extraditado legalmente, mientras que Maduro fue capturado en una operación militar en territorio soberano extranjero, sin autorización del Congreso estadounidense y sin respaldo de organismos internacionales. Y eso abre una discusión jurídica enorme que dividió a la comunidad internacional desde el primer día. ¿Puede un tribunal juzgar a alguien traído por la fuerza? La respuesta es sí. Según la doctrina Kerr-Frisbee, no importa cómo haya sido llevado el acusado a Estados Unidos, los tribunales pueden seguir adelante con el juicio de todas formas. La Corte Suprema reafirmó esta regla en 1992 en un caso que involucró a un médico mexicano secuestrado en Guadalajara. En aquel momento, los jueces dictaminaron que aunque la forma en que fue traído el acusado violó el derecho internacional, eso no impedía que el proceso penal continuara. Ese precedente es exactamente el que ahora se aplica al caso Maduro. Mientras el juicio avanza lentamente entre disputas legales y audiencias preliminares, el panorama político en Venezuela también se mueve. El 5 de marzo de 2026, Venezuela y Estados Unidos acordaron reanudar sus relaciones diplomáticas y consulares, que estaban rotas desde 2019. Un giro diplomático que pocos anticipaban y que demuestra que, incluso con su líder preso en Brooklyn, el régimen chavista busca sobrevivir negociando con el mismo gobierno que capturó a Maduro. Y desde la prisión en Brooklyn, Maduro no ha callado. Difundió un mensaje llamando a los venezolanos a la reconciliación y al diálogo, afirmando estar bien, firmes, serenos y en oración permanente. Un mensaje cuidadosamente construido para mantener viva su figura política desde la celda. Mientras tanto, el estado de Florida evalúa presentar cargos adicionales. El gobernador Ron DeSantis señaló que si se demuestra el tráfico de una cantidad significativa de cocaína hacia ese estado, se consideraría la pena de muerte. Es decir, Maduro no solo enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, enfrenta la posibilidad de que ese resto de vida sea mucho más corto de lo que imagina. Lo que estamos viendo con el caso Maduro no es solo el proceso penal de un hombre. Es un evento que redefine las reglas del juego geopolítico en América Latina y que plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Tiene Estados Unidos el derecho de entrar militarmente a un país soberano para capturar a un líder acusado de crímenes? ¿Dónde está la línea entre justicia internacional e intervención imperialista? ¿Puede un juicio celebrado en Nueva York realmente hacer justicia a las millones de víctimas del régimen venezolano? Por un lado, millones de venezolanos que llevan años sufriendo bajo un régimen acusado de torturas, desapariciones forzadas y crímenes contra la humanidad, ven esto como un acto de justicia histórica largamente esperado. Por otro lado, juristas internacionales y gobiernos de todo el mundo advierten sobre el peligroso precedente que sienta una operación militar de este tipo en suelo extranjero soberano, sin aprobación del Congreso ni de Naciones Unidas. Y en medio de todo eso, Maduro sigue peleando desde su celda en Brooklyn, no como alguien que acepta su derrota, sino como alguien que todavía cree que puede ganar esta batalla legal. Si lo logrará o no, eso lo determinará un juicio que expertos predicen podría tardar años y escalar hasta la mismísima Corte Suprema de los Estados Unidos. Una cosa es segura, este es uno de los casos más inusuales e históricos en la justicia internacional de las últimas décadas, y apenas está comenzando. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre este caso que el 99% de las personas.
Comparte este video con alguien a quien le importe lo que está pasando en Venezuela y en América Latina. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Aquí vas a encontrar análisis serios sobre los eventos que están dando forma al mundo. Nos vemos en el próximo video.